Iglesia Vida Nueva, en este jueves hermoso, es el día que Dios ha hecho, así que te damos la bienvenida nuevamente y te decimos que prepares tu corazón para alabar a Dios, recibir ese mensaje de poder, porque hoy tenemos un invitado muy especial, así que prepara tu corazón, prepara ese lugar ahí en la sala de tu casa o en tu recámara, llévate tu Biblia y tu cuaderno de notas y vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, gracias Señor, gracias por tu benignidad, Señor, por tus misericordias, Señor, que son para siempre, Señor, que son grandes tus misericordias y tus favores, Señor. Es un día especial, Señor, en que tu pueblo se prepara, Señor, para escuchar esa palabra que viene de tu corazón, Señor, para que sea injertada, Señor, en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y bendice a mis hermanos, Señor, ahí en su casa, en el nombre de Jesucristo, amén. Y tome su Biblia, por favor, acompáñanos en este precioso libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, y vamos a iniciar hoy las mujeres, las damas. Así que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: escuchad cielos y ya hablaré, y yo oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin,
porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviará también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, hacia al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Vamos a continuar la lectura, no se vaya, nos van a apoyar nuestros hermanos. Gloria a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre yo soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, gracias porque un día te diste por mí, Jesús. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló.
vas a dar una nueva vida. Damos gracias a Dios porque tenemos un Dios victorioso, glorioso día, ¿verdad? Su sangre dio para salvarnos. Qué hermoso canto. Es una realidad de nuestras vidas, en todo hijo de Dios. Queremos a ese Dios maravilloso, victorioso, queremos orar en esta hora. Dice la Escritura que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aleluya, creemos esa palabra y queremos orar para que la iglesia siga adelante, para que la iglesia sea avivada, para que la iglesia pueda regresar al templo, pueda regresar a las reuniones normales, siempre respetando con las indicaciones de las autoridades. Vamos a orar por la iglesia y por los pastores. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a cada uno, Señor, de la iglesia, no solamente en Vida Nueva, sino de cada iglesia en Querétaro, en México y en el mundo, para que ahora que estemos regresando paulatinamente, Señor, conforme tú nos vayas permitiendo hacerlo, lo hagamos con sabiduría, lo hagamos con seguridad, Señor, con disciplina, con obediencia, Señor. Ayúdanos para que podamos cuidarnos unos a los otros y hacerlo bien, Señor. Entendemos que las fuerzas del infierno no pueden prevalecer en contra de tu iglesia. Tu iglesia no ha parado, Señor, no ha parado de bendecirte, no ha parado de reunirse virtualmente, no ha parado, Señor, de predicar y de enseñar tu palabra, no ha parado de orar, de interceder por las necesidades. Señor, esa es la iglesia por la cual tú moriste en la cruz. Bendecimos a cada pastor, Señor, de cada iglesia en diferentes lugares. Bendícelo, ayúdale, dale nueva visión, Señor, que aprenda cada uno de los pastores, Señor, cómo llevar la iglesia adelante en medio de estas contingencias, en medio de estos problemas. Padre celestial, danos cada día más sabiduría para hacerlo bien, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a orar también por la familia, vamos a orar por nuestros esposos, nuestras hijas, nuestros hijos, amén. Y Señor, en esta hora, Señor, estamos agradecidos primeramente porque podemos formar parte, Señor, de una familia, Señor. Sí. Número uno, Señor, te pido, Señor, por los esposos, Señor, que sean guardados, Señor precioso, que sean esos varones, Señor, que se levanten, Señor, por su casa, Señor, por su familia, que puedan ellos, Señor precioso, instruir, Señor, a sus hijos, Señor, y tomar, Señor, ese papel, Señor, de sacerdocio y de cabeza, de ese liderazgo, Señor, que se puedan, Señor, ellos extender, Señor, cada día más en esa área. Asimismo te pido por cada esposa, Señor, que tú también, Señor, le favorezcas a ella, fortalécela cada día, mis hermanas, Señor, renueva esas fuerzas, pues tú sabes cuánto trabajo hay en casa, en el hogar y con los hijos, Señor. Dale sabiduría, Señor. También, Señor, por los hijos te pedimos, sean grandes, sean pequeños, sean aquellos que están desarrollándose, creciendo en el vientre de su madre, Señor, que tú derrames, Señor, esa bendición, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestros hijos sean ilustres, Padre celestial. Oh, glorioso, Señor, que tú puedas, Señor, bendecirlos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Sean marcados, Señor, con esa bendición tuya que viene de lo alto, Padre. Bendito, dales también a ellos esa sabiduría. Dales un corazón para ti, que sean niños, Señor, y jóvenes, Señor, que miren a ti, Señor, temerosos de ti, Señor, que te busquen a ti, Señor,
Señor, que puedan vencer, Señor, las tentaciones, mi Dios, que se les presentan desde pequeños, desde edad temprana, que puedan vencer, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdales también, Señor, para cuando vayan a la escuela, Señor precioso, ellos puedan ser luz, Señor, aún ahora que están en sus casas, Señor. Yo te pido que los guardes, Señor, que les ayudes, Padre Celestial, a cada uno de nuestros pequeñitos, Señor, que puedan ellos ser esos niños, Señor, instruidos, enseñados, Señor, atendidos en casa, en cada área de su vida, en lo espiritual, Señor, en lo emocional, en su salud, esos niños estén bien, Padre, y que ahí en ese núcleo familiar, Señor precioso, pueda darse ese amor, Señor, a cada uno de los hijos, esa afirmación que cada hijo necesita, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, por cada familia, Señor, por cada hogar representado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir orando. Están nuestros hermanos apoyándonos para orar. No se vaya, interceda en el nombre del Señor. Adelante, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir orando por el personal médico, por todos los doctores, por las enfermeras. Y bueno, les voy a leer rápido una porción de la palabra que dice aquí en Salmos 46, 1 y 2, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Amén. Sabemos que hace poco hubo un terremoto en la Ciudad de México y aún algunas enfermeras se quedaron en el edificio haciendo su labor. Amén. Entonces vamos a orar por todo este personal médico y por los enfermos también. Amén. Gracias, Padre, te agradecemos porque tú les has puesto a cada una de estas personas esa pasión de servir a los demás, Padre. Les has dado ese ministerio de servicio a cada doctor, a cada enfermera, Padre. Ellos están ahí al frente de toda esta batalla, Padre. Te pido que tú los guardes y, como dice aquí, que no teman, Padre, que confíen en ti a cada paso. Aún hemos sabido que han sido violentados, Padre. Guárdalos tú, que nosotros nos podamos dar cuenta de su grande labor y de respetarlos, Padre, de no ser agredidos este personal médico, Padre. Asimismo te pido por todas las personas que tienen COVID-19, Padre, que no teman, que estén confiados en ti, que se agarren de esta palabra en Salmos 46, que no teman y que estén confiados en ti, en que tú vas a hacer tu voluntad en cada uno de ellos, Padre. Aún así te pedimos por los que están enfermos, Padre, por los que conocemos nosotros o aún los que no conocemos, Padre, que tú sanes cada parte de su cuerpo, desde la cabeza a los pies, que ellos puedan decir: Dios me ha sanado, Dios es un Dios sanador y confío en Él, y cada día puedan dar testimonio de que tú eres un Dios sanador y que ellos cada día puedan confiar más y más en ti, Padre. Te pedimos que hagas tu voluntad en cada uno de ellos y que los guardes, Jesús, en el nombre del Padre. Amén. Así es, y vamos a continuar orando también por la economía, sí, de las diferentes, a los diferentes niveles, desde las familias, desde las cabezas de hogar y pasando por los negocios, todas las empresas, hasta los altos niveles en nuestra nación. También vamos a estar orando por el gobierno, que Dios dé sabiduría, que Dios dé entendimiento en tiempos de crisis, para que hagan bien a todo el pueblo que vivimos en esta nación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor con esta nación.
bendición, Señor, porque hemos visto, Señor, cómo a pesar de tantas circunstancias, tu mano ha sido fiel, Señor, ha sido fiel con la iglesia establecida en este lugar, Señor, ha sido fiel con aquellos que te aman, Señor, en cada ciudad, en cada estado de nuestro país, Señor. Por eso seguimos clamando delante de ti, que tú seas el proveedor de cada casa, Señor. Te pedimos que bendigas los negocios, Señor, que bendigas los trabajos de cada una de las familias, Señor, no solamente de tu iglesia, sino de cada hogar, Señor, de cada cabeza de hogar que se levanta todos los días para ir a buscar provisión para su familia, Señor. Te pedimos que tú le bendigas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú le levantes, que tú le prosperes, Señor, que des fuerza a todos los que están trabajando, Señor, que no importa que sean tiempos de crisis, que haya provisión, Señor, para los negocios, Señor. Bendecimos este tiempo donde ha habido reapertura de algunas actividades económicas, Señor. Te pedimos que sean tiempos de bendición, Señor. Te pedimos que sean tiempos, Señor, de abundancia para nuestra tierra y para nuestra nación, Señor. Te pedimos por todos los empresarios, Señor, por toda la gente que da trabajo a diferentes familias, Señor. No los dejes solos, no los dejes caer, Señor. Permite que esas empresas sigan a flote, Señor. Permite que esas empresas sigan generando empleos para las familias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, Señor, que donde tu bendición está, Señor, ahí podemos ser saciados. Te pedimos, Señor, también por el gobierno, Padre Celestial, que grande responsabilidad, Señor, que grande peso hay sobre los hombros de aquellos que gobiernan sobre nosotros, aquellos que son gobernadores, Señor, presidentes municipales, al presidente de la República. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría, que le des entendimiento, Señor, que le des la capacidad, Señor, de gobernar con justicia sobre nuestra nación, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les redarguya a cada uno de ellos en cada paso que dan, en cada decisión que toman, Señor. Te pedimos por el poder legislativo en medio de nuestra nación, Señor, que hagan leyes justas, Señor, pero que también hagan leyes temerosas de ti, Señor. Que tus conceptos, que tus preceptos estén plasmados en las leyes de nuestra nación, Señor, porque si tú gobiernas, Señor, a través de nuestro presidente y de nuestros representantes, Señor, habrá bendición para tu iglesia, Señor, habrá libertad para predicar el evangelio, habrá capacidad, Señor, para que la iglesia florezca, Señor, en medio de esta nación. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor, que nos sigas teniendo en la palma de tu mano, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola iglesia, Dios te bendiga. Vamos a entrar en un momento de la palabra de Dios, amén. Yo creo que hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, y te voy a invitar a que ahí en tu lugar, ahí en tu casa, con tu familia, me acompañes ahí en un versículo en el libro de Mateo capítulo 25. Amén. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. Amén. Esta es una parábola muy conocida. Es una parábola que yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, hemos leído, y vamos a profundizar un poquito en esta parábola. Amén. Si me puedes acompañar ahí en Mateo 25 del 1 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas... ¿me pueden regresar? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, porque el día de hoy, Señor, tú nos permites, Señor, estar en tu presencia, Dios, estar aquí en tu casa, algunos en sus casas, Señor, pero escuchando y todos juntos, Dios, recibiendo palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos y abrir nuestros oídos, Señor, para que seas tú quien nos hable en este día. Padre, quiero bendecir la vida de cada una de las familias en sus hogares, Señor. Quiero bendecir, Señor, la vida de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, de cada miembro, en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú quien nos hable en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, ¿no? Esta es una parábola, yo creo que muy conocida. Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado sobre esta historia, pero hoy quiero centrarme y enfocarme en, más que nada, en la respuesta y en lo que hicieron las vírgenes prudentes. Amén. Si me pueden poner ahí el versículo 9, Mateo 25:9. En el versículo 9 encontramos la respuesta cuando ya está llegando el esposo. Las vírgenes insensatas le dicen a las prudentes: regálenos aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y la respuesta que da las vírgenes prudentes es la siguiente, dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? La verdad, Dios me ha estado hablando un poco en estas semanas y encontraba una respuesta, digamos, en este versículo, ¿sí? Y quiero compartirte esto que Dios estuvo hablando a mi vida y Dios me decía: tienes que aprender a decir no, ¿sí? Y justamente le he puesto así a este mensaje: aprendiendo a decir no, ¿sí? Muchas veces... Digo, yo en lo personal soy de esas personas que tienen como corazón de pollo, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo el decir que no, ¿sí? Pero yo creo que la respuesta que dan las vírgenes prudentes de decirles no a las vírgenes insensatas y decirles no a pesar de que yo creo que tenían la misma meta y el mismo enfoque de poder llegar y ver al novio y llegar a las fiestas, a la fiesta de bodas, y tenerles que decir que no tal vez era doloroso. Sin embargo, las vírgenes prudentes tenían puesta su mirada y puesta su enfoque en eso, ¿no? En poder un día llegar a la presencia del esposo, ¿sí? Y entonces, yo creo que este ejemplo y que esta respuesta que las vírgenes prudentes le dan a las insensatas, yo creo que es algo que nosotros en nuestra vida debemos aplicar, ¿sí? Muchas veces en nuestra vida se pudieran presentar oportunidades o se pudieran presentar decisiones que si nosotros no sabemos decir no, muchas veces estas oportunidades o estas decisiones nos van a cambiar la meta o nos van a cambiar el objetivo. Pero si yo tengo el enfoque preciso y el enfoque a donde yo quiero llegar, yo voy a aprender a decir que no, ¿sí? Muchas oportunidades se nos pueden presentar, pero si yo no deseo decir que no y a todo lo que me llega, yo siempre le digo, sí, está bien, sí, vamos, sí, te ayudo, sí, vamos a hacerlo.
Tal vez mi enfoque se esté perdiendo. Amén. ¿Qué hubiera pasado si las vírgenes prudentes le hubieran dado aceite a las insensatas? Las mismas vírgenes están diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, mejor vayan a los que venden, ¿sí? Porque si no, las mismas vírgenes prudentes se hubieran quedado sin aceite. Amén. Entonces, específicamente hablando en nuestra vida cristiana, yo creo que hay muchas maneras en las que nosotros podemos servir dentro de una iglesia o dentro de la iglesia en general, ¿no? Yo creo que se nos presentan continuamente oportunidades en las que nosotros podemos servir a Dios, ¿sí? Sin embargo, si yo le presto atención a todas estas oportunidades, puedo terminar perdiendo el objetivo central al cual Dios me llamó. Amén. Cuando llegamos al conocimiento de Dios y cuando nos convertimos, Dios transforma nuestras vidas, pero nos da una nueva meta, nos da un nuevo objetivo, y Él deposita en nosotros dones y talentos. Amén. Pero si yo pierdo el enfoque del don y del talento que Dios me dio, por decirle sí a todas las oportunidades, el momento en el que Dios llegue y me pida cuentas, no voy a saber qué decir. Amén. En la parábola de las vírgenes, en esta parábola de las vírgenes, amén, el aceite representa todo lo que es la presencia de Dios. Amén. Es decir, si lo parafraseamos un poco, a las vírgenes insensatas se les estaba acabando la presencia de Dios. Amén. Porque no sabían cuánto tiempo el esposo iba a tardar. ¿Sí? Para ellas ya se les hacía tarde y el esposo no llegaba, y entonces, como no estaban preparadas, el aceite se les acaba y le piden a las vírgenes prudentes. Amén. Si nos damos cuenta, dentro de nuestra vida cristiana es algo muy parecido, ¿sí? Si nosotros no tenemos puesto el enfoque a dónde queremos llegar y que algún día Dios va a regresar y nos va a pedir cuentas, amén, puede llegar un punto en el que nuestro aceite se esté terminando, ¿sí? O si soy de las vírgenes, soy parte de las vírgenes prudentes, amén, tal vez yo ya hice todo para que mi aceite no se acabara y yo tengo puesto mi enfoque porque yo sé que un día Cristo va a regresar, amén. Sin embargo, si yo pierdo el enfoque y yo veo que otras personas no están trabajando, no están sirviendo, no están haciendo aquello para lo que Dios les llamó, y yo trato de hacer o trato de poner mi aceite en la lámpara de ellos, el aceite de mi propia lámpara se puede terminar. Amén. Y yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que es muy duro, como les decía, ¿no? Yo tengo como el corazón de pollo en el que si alguien me dice, ayúdame con esto, pues no sé cómo le hago, pero pues les ayudo, ¿sí? Y es algo que Dios me hablaba a mí en lo personal, ¿sí? Porque me decía, es que estás abarcando mucho. Hay un dicho allá afuera que dice, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y en cierto punto tiene razón, porque muchas veces por el miedo, por la pena tal vez de decirle no a las personas o de decirle no a la gente, ¿sí? Terminamos perdiendo nuestro enfoque y terminamos perdiendo aquello por lo que Dios nos llamó, y estamos regalando aceite a distintas lámparas que no son la lámpara que Dios nos entregó. Amén. Y entonces el peligro viene en el momento en el que el novio llega, o en el momento en el que el novio puede llegar, y si mi lámpara no tiene aceite, ¿sí? Puedo terminar como las vírgenes insensatas. Amén. Y tal vez pudiera sonar como un poco egoísta, ¿no? Pudiéramos sonar como, no, pues es que yo solamente me voy a dedicar a lo que Dios me llamó, ¿sí? Pudiera sonar algo egoísta, amén. Sin embargo, tomando también como ejemplo la parábola de los talentos, Dios llegó. Bueno, el amo llega y le pide cuentas a los siervos, y al que fue el que escondió el talento, le dice, ¿tú qué hiciste con el talento? Dice, pues no sabía qué hacerlo, fui y lo escondí, ¿sí? Y aquí está el talento, ¿sí?
Entonces, si perdemos de vista nuestro enfoque, Dios en algún momento va a llegar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el talento, con el don, con el ministerio en el que te puse? Amén. Estuviste trabajando tal vez en tantos ministerios, en tantas cosas, pero yo no te llamé a ello. Amén. Debemos aprender a decir que no. Debemos aprender a decir no a todas aquellas oportunidades que se nos presentan. Amén. Si nos ponemos a pensar, yo creo que el ministerio nos toma o nos demanda muchísimas cosas, ¿sí? Nos puede demandar tiempo, nos puede demandar esfuerzo, cansancio, tal vez dinero. Amén. Eso es nuestro aceite, eso es lo que tenemos nosotros para llenar nuestra lámpara, ¿sí? Si ponemos como la lámpara, que nuestro ministerio sea nuestra lámpara y todas estas cosas sean nuestro aceite, ¿en qué estamos poniendo nuestro aceite? ¿En qué estoy poniendo mi esfuerzo? ¿En qué estoy poniendo mi talento, mis dones? ¿En qué los estoy poniendo a trabajar? Porque tal vez yo tengo una lámpara y Dios me llamó a algo, pero tal vez estoy poniendo todo este aceite en lámparas ajenas, en lámparas que no son mías. Amén. Y cuando llegue el esposo no voy a tener lámpara, no voy a tener aceite. Amén. Y espero que tal vez esto no se llegue a malinterpretar y decir, no, entonces ya no voy a servir en nada. No, créame, hermano, que el servir a Dios, el poner todos mis recursos a la voluntad de Dios es la parte más excelente y causa una gran satisfacción inimaginable, porque sé que estoy sirviendo al Rey de Reyes. Amén. Entonces, si yo pongo todo lo que soy al servicio de Dios, créame que la satisfacción, la experiencia va a ser gratificante, amén. Pero es siempre y cuando ponemos nuestro aceite en nuestras propias lámparas, amén. Si yo pongo todo mi esfuerzo y todo mi talento a lo que Dios me llamó, la experiencia de servir a Dios, créame, hermano, va a ser muy gratificante, amén. Hay muchísimas áreas, muchísimo trabajo dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Dios. Hay muchísimas áreas que necesitamos cubrir como iglesia, amén. Pero una sola persona, 2 personas, 3 personas no pueden cubrir todas estas áreas, amén. Precisamente por eso mismo Dios dijo, el cuerpo es uno, pero los miembros son muchos. Amén. Hay muchos miembros dentro del cuerpo. Hay muchos miembros y la nariz no puede hacer lo que hace la boca y el ojo no puede hacer lo que hace el pie. Amén. Por eso Dios repartió dones y talentos y ministerios a cada una de los miembros de la iglesia. Amén. Para que no estuviéramos repartiendo aceite entre lámpara y lámpara. Amén. Sino para que cada persona tuviera en su lámpara su propio aceite. Amén. Y en el momento en el que el esposo llegue, el que el novio llegue a pedir cuentas, nuestras lámparas estén encendidas. Amén. Yo te invito, hermano, hace poco escuchaba alguien que decía, es que yo creo que tal hermano está abarcando muchísimas cosas y está descuidando incluso tanto las otras cosas que tiene como a su propia familia, como su trabajo, como cosas externas que tiene. Entonces, si nosotros nos ponemos a repartir el aceite en lámparas que no son nuestras, podemos descuidar otras cosas a las que efectivamente Dios nos llamó. Amén. Quiero que me acompañen. Tenemos un ejemplo ahí en la Biblia muy claro, en Hechos capítulo 6, versos del 1 al 3. Si me pueden ayudar ahí a buscarlo. Dice el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. El problema era muy claro, ¿sí? Estaban las viudas desatendidas porque la iglesia en general la iglesia ya era muy grande, ya para ese entonces la iglesia ya había crecido en un número muy grande. Entonces la iglesia esperaba que los mismos discípulos atendieran a las viudas, pero que también predicaran y que también salieran, no sé, a seguir predicando, ¿sí? Y entonces llega un punto en el que dice que hubo, en el versículo 1 dice que hay un conflicto entre los griegos contra los judíos, y dicen: es que no, las viudas deben ser atendidas, sí, pero ¿quién las va a atender? Entonces el propósito para el cual fueron llamados los discípulos, ¿cuál era? En el versículo 2 nos dice: su propósito y su misión era ¿qué? Predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y ellos entendían esta parte y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a servir las mesas, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Los apóstoles sabían y tenían bien enfocado cuál era la meta a la que querían llegar y cuál era el llamado que Dios les había dado, ¿sí? Jesús les había dicho, ir y predicar el evangelio, ¿sí? Esa era la misión de los apóstoles. Amén. Y tal vez pudiéramos, si nosotros estuviéramos en ese momento, pudiéramos haber dicho: ay no, qué egoístas los apóstoles, tal vez solo quieren estar en el escenario predicando y que toda la gente la vea. No, sino que ese era su llamado. Amén. Dios no los había llamado a atender a las viudas, ¿sí? Y los apóstoles lo entendían, y por eso dice: entonces busquemos varones, busquemos gente al cual su llamado sea atender a otros. Amén. Por eso les decía hace ratito, somos un cuerpo y cada uno como parte de este cuerpo tenemos una misión, ¿sí? Dios nos llamó, nos dio un propósito específico a cada uno de nosotros. Amén. Pongamos en práctica la misión y el propósito, el don, el talento, la habilidad que Dios nos ha entregado. Amén. Porque en cualquier momento el esposo puede llegar, ¿sí? Y si nuestra lámpara no tiene aceite, no podremos entrar a su presencia. Amén. Yo creo que aún si yo hubiera estado en ese momento, a mí me hubieran dicho: no, tienes que atender las mesas y predicar y lavar los trastes y barrer. Pues por la pena tal vez de decir que no sé cómo le haría, pero haría todo eso, ¿sí? Por eso les decía, esta palabra era primeramente para mí, porque Dios me hablaba y me decía: tienes que aprender a decir que no, ¿sí? Tienes que aprender a enfocarte en el llamado que yo te di. Amén. Pudiéramos notar o identificar dentro de la iglesia áreas que están tal vez descuidadas, amén, que tal vez incluso ni siquiera están cubiertas, ¿sí? Tal vez pudiéramos hasta decir: no, pues es que los pastores ya no me visitan, ya no se hacen las reuniones de tal día, se deshizo tal célula, amén, y todo es culpa ¿de quién? De los pastores. No, hermanos, ¿sí? Porque a Dios, a cada uno de nosotros nos dio una misión y un talento diferente. Amén. Todos debemos y todos tenemos que poner en práctica el talento y el ministerio que Dios nos ha entregado. Amén. Y debemos aprender a decir que no a las cosas a las cuales Dios no nos llamó. Amén. Si nosotros vemos que hay áreas o hay cosas dentro de una iglesia que están siendo descuidadas, nuestra actitud no debe ser ir y querer nosotros cumplir o suplir esa área, ¿sí? Sino nuestra actitud debe ser como lo hicieron los discípulos. Dice: busquen pues, hermanos de entre vosotros, a varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Nuestra actitud es: si yo veo un área descubierta, un área que no está dando todo su potencial, yo debo buscar una persona que sea capaz de cubrir esa área. Amén.
¿Por qué? Porque mi llamado tal vez es otro. Si yo veo que los niños no tienen maestro, pero yo sé que mi llamado no es con los niños, yo puedo apoyar buscando quien dé una clase para niños. Amén. Debemos aprender a decir que no. Amén. Y quiero que me acompañen, tenemos otro ejemplo ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Todo el capítulo 18 de Segundo de Crónicas nos narra una historia que la verdad a mí me impacta mucho cada que la leo, hasta en cierto punto me divierte, ¿sí? Porque cuenta la historia de dos reyes. Se las voy a narrar porque la historia abarca todo el capítulo. Narra la historia de dos reyes. Recordemos que Israel se dividió en dos partes, ¿no? Judá e Israel. Y entonces Judá tenía su propio rey, Israel tenía su propio rey. El rey de Judá era Josafat y el rey de Israel era Acab. Entonces, en cierto punto, Josafat va y visita a Acab porque en cierto punto llegan a ser parientes, ¿sí? Entonces Acab le prepara todo un banquete y una vez que Josafat llega con Acab, le dice, acompáñame a la guerra. Y le dice, ok, sí te voy a acompañar, pero primero quiero consultar a Jehová, ¿sí? Vamos a consultar a Dios. Y en el versículo, permítanme tantito, déjenme que abra aquí. Dice en el versículo 4, dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y dice la Biblia en el versículo 5, dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Dice, y los 400, dice, ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en la mano del rey. Es decir, una vez que Josafat le dice a Acab, vamos a consultar a Dios, ¿sí? Dice que consulta con 400 profetas y los 400 profetas le dicen, ve a la guerra porque Dios los va a entregar en tu mano, ¿sí? Pero por ahí Josafat se queda con la espinita, se queda con la duda y dice, ¿y no hay por ahí otro profeta por el cual podamos consultar a Jehová? Y le dice a Acab, sí, hay otro profeta, se llama Micaía, pero ese profeta como que no me gusta tanto porque nunca me profetiza como yo quiero, ¿sí? Siempre me profetiza para mal, ¿sí? Entonces Josafat le dice, no, tráelo. Y entonces mandan traer a Micaías y le dice, le preguntan si deben salir a la guerra. Entonces Micaías, al ver a los 400 profetas, y yo creo que también por algo de temor tal vez, le dice, no, sí, ve a la guerra, ¿sí? Pero Josafat le insiste y le dice, de verdad quiero que me digas lo que Dios está diciendo. Y entonces Micaías, pero para esto, antes de que llegara Micaías, había otro profeta que se llamaba Sedequías. Y Sedequías dice que para profetizar la victoria del reino, dice que hasta hace unos cuernos de hierro y como palabra profética le dice, así como con estos cuernos acornearás a la región de Asiria, ¿sí? Entonces le estaba diciendo casi que Dios le había entregado la victoria en sus manos, ¿sí? Pero en eso llega Micaías y después de que primero le dice que sí, Josafat le insiste y le dice, dime de verdad qué es lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y Micaías le dice, pues la verdad Dios está diciendo que no vayas, ¿sí? Que te quedes, que cada quien se quede en su casa, ¿sí? Y entonces, pues obviamente Acab, el otro rey, el rey de Israel, se enoja y dice, ¿cómo puedes estar profetizando eso? Y hay ahí un pequeño conflicto entre los mismos profetas y terminan metiendo a Micaías en la cárcel, ¿sí? Y Acab le dice a Josafat, ¿sabes qué, Josafat? Tú quédate aquí, ¿sí? Tú quédate aquí porque Josafat decide no ir, ¿sí? Josafat sabía decir que no y entonces
Josafat decide quedarse, dice, disfrázate tú o quédate tú como representante del rey de Israel y yo voy a ir encubierto a la guerra, ¿sí? Y entonces veremos, pues, ahora sí que quién tenía razón. Para no hacerla tan larga, terminan, obviamente, perdiendo la guerra. Dice que el ejército contrario llega hasta donde está el rey, pero como Josafat se había quedado como representante del rey, dice que clama a Dios, y en el momento que clama a Dios, Dios libra a Josafat de la muerte, porque el ejército enemigo se da cuenta que no era el rey de Israel, sino que era otro rey, ¿no? Y entonces en eso dice que terminan los arqueros lanzando las flechas. De hecho, en el versículo, ya casi para terminar, dice el 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, es decir, este soldado, al ver que no era Josafat el rey verdadero, dice que lanza una flecha a la aventura, es decir, la lanza así. ¿Y qué creen que pasó? Dice, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Es decir, esta persona simplemente lanza la flecha y mata al rey de Israel, ¿sí? Cumpliendo y cumpliéndose la palabra que Dios había hablado a través de Micaías. Amén. Entonces, ¿cuál fue el final o cuál fue la muerte del rey de Israel? Pues fue por no hacerle caso a la palabra que Dios le había dado. ¿A qué quiero llegar con todo esto, con toda esta historia? ¿Sí? Muchas veces, y dentro del ministerio, pudiéramos encontrar a gente que nos dice, sí, tal vez no es el llamado que Dios te dio, pero Dios está contigo y tú lo puedes cumplir y tú puedes hacer esto y tú puedes hacer lo otro. E incluso pueden usar versículos y decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Si no es el llamado que Dios te dio, debemos aprender a decir que no, ¿sí? Los 400 profetas le estaban diciendo a Josafat, ve porque Dios los va a entregar en tus manos. Y un solo profeta le dijo, no vayas porque vas a morir, ¿sí? Imagínate la controversia que tal vez tenía Josafat de decir voy o no voy. Pero al aprender Josafat a decir que no, aunque tal vez pudiera parecer que la palabra venía de Dios, de decir, sí, Dios me está diciendo que voy a tener la victoria, sí, Dios me está diciendo que voy a vencer. La respuesta y el propósito y la misión que Dios le había dado a Josafat no era esa. Amén. Y por aprender Josafat a decir que no, Dios lo libra de la muerte. Amén. Como Acab no supo escuchar la voz de Dios, su final fue la muerte. Amén. En estas historias que acabamos de leer, si nos damos cuenta, por no saber decir que no, las vírgenes insensatas se quedaron sin la oportunidad de ver al novio, amén, de ver al esposo. Por no saber decir que no, Acab terminó muerto, amén. Pero tenemos la otra parte, ¿sí? Las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes, supieron decir que no y se terminaron gozando con el esposo, entrando a la fiesta, amén. Josafat terminó pues con vida, ¿sí? En el momento que Josafat clama a Dios, dice la palabra ahí en Crónicas, dice que Josafat clama y Dios lo libra. Amén. Entonces, créame, hermano, que tal vez sí puede ser difícil, puede sonar egoísta, puede sonar duro decirle que no a la gente. Incluso hasta pudiéramos en algún punto terminar perdiendo amistades, ¿sí? Sin embargo, si yo me enfoco y si yo tengo en mente el propósito y el ministerio al que Dios me llamó, créame que la satisfacción va a ser mucho más grande. Amén. No querramos estar repartiendo aceite en distintas lámparas, repartiendo aceite en lámparas que no son de nosotros, porque tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta que el aceite de nuestra propia lámpara se está consumiendo.
Amén. Le voy a invitar a que ahí en su casa, donde esté, y nos pongamos a reflexionar un poco. Ahorita pues la iglesia, digamos que está cerrada, ¿no? Sin embargo el trabajo sigue activo. Dios es un Dios tan sabio que mismo Jesús dijo, la mies es mucha. ¿Sí? Dios reconoce que el trabajo dentro de la iglesia es muchísimo. Dios mismo reconoce que no se dan abasto las personas dentro del trabajo de la iglesia. Amén. Pero yo no puedo estar repartiendo aceite en lámparas que no son mías. Amén. Porque un día Cristo va a venir y me va a pedir cuentas sobre mi propia lámpara. Amén. Entonces le invito a reflexionar un poco, hermano. En el momento en el que la iglesia regrese a la normalidad, pongámonos a trabajar. Amén. Si tal vez nuestro ministerio es en los centros de rehabilitación, en las misiones, en casas en células de oración, eso lo podemos seguir haciendo. Amén. No dejemos que este tipo de cosas nos consuma, amén, sino yo poner todo mi aceite, todo mi empeño, todo mi esfuerzo en la lámpara que Dios me dio, amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Dios, aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por esta palabra, Dios, porque yo sé que este mensaje primero toca mi vida, Señor, y hablas a mi vida, Señor, y en el nombre de Jesús hoy te ruego, Padre, que también hables a la vida de cada una de las personas que esté escuchando este mensaje. Dios, en el nombre de Jesús yo te ruego que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos redarguya, Señor, y que en el nombre de Jesús cada uno pongamos, Señor, nuestro aceite en la lámpara que le corresponde. Dios, en el nombre de Jesús yo te ruego que nos enseñes, Padre Celestial, a decir que no, que tal vez va a ser difícil, que tal vez va a ser duro, Señor, pero en el nombre de Jesús yo te ruego que seas tú, Dios, que nos aliente, Padre, y que ponga, Dios, en esas áreas en las que nosotros detectamos, Padre, algún descuido o falta de seguimiento, Señor. Tú pongas a las personas indicadas, Dios, que tú pongas a la gente, Señor, que tiene que estar ahí, Dios, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de esta iglesia, Señor. Sabemos que el trabajo es muchísimo, pero yo sé que tú has dispuesto a gente, Dios, gente clave en cada una de las áreas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Iglesia, ya estamos por terminar esta transmisión. Solo quiero recordarte algunos anuncios que tenemos pendientes. Y el primero es un anuncio muy especial. Es recordarte nuestra noche de alabanza con el lema Cantemos con júbilo al Señor. El domingo 26 de julio a las 7 de la tarde, iglesia, no te lo puedes perder. Ve apartando esta fecha, va a ser un tiempo muy especial. Los chicos de la alabanza van a estar dirigiéndonos en un tiempo de alabanza y de adoración para conectar con nuestro Dios. No te lo pierdas, iglesia, ve apartando esta fecha. El siguiente es recordarle a todos los niños que este sábado tienen clase con su maestra Keilita, no se lo pierdan, en punto de las 3 de la tarde, 3:30 más o menos, están empezando con sus clases. Hermanos, no olviden enviarnos los dibujos que están haciendo sus pequeños para poder pasarlos en estas transmisiones y que los hermanos se puedan enterar de todas estas clases que estamos teniendo, de las dinámicas que se están llevando. Recordarles también, hermanos, nuestras reuniones en línea, los días jueves como el día de hoy a las 7 de la tarde y los domingos a las 12. No se pierdan esas transmisiones, hermano, son de muchísima bendición para todos nosotros. Recordarle también las ofrendas, hermano, puede traer su ofrenda aquí a la iglesia de lunes a jueves en un horario de 9 a 5 de la tarde o sábado o domingo de 9 a 2 de la tarde, o bien puede hacer una transferencia a nuestra página ofrendas.ccbn.tv y usted puede ser de mucha bendición para este ministerio, para esta iglesia, hermano. Y pues son todos los anuncios por el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que se nos ha sido dada, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno para con todos nosotros, Jesús. Gracias, Padre, por
porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que guardes esa palabra en nuestros corazones y que sigas hablando el resto de esta semana, Señor, a nuestras vidas, Padre. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor. Gracias porque los hermanos están viendo esta transmisión, Señor, y están siendo bendecidos a través de toda esta palabra, Señor, que se nos ha sido dada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, iglesia. Nos vemos el domingo a las 12 de la tarde. Dios te bendiga.